En primer lugar, tenemos una ley electoral absolutamente viciada, ley que se suele olvidar a menudo, se pactó con el último Parlamento del franquismo, con las Cortes Generales de Franco, justamente para conseguir, lo cual en su momento tuvo sin duda su importancia, que se hicieran el harakiri, y que aceptaran dar aquel famoso paso a la transición, que fue la autoinmolación de las Cortes franquistas y la aceptación de que hubieran las primeras elecciones con partidos políticos libres. Bien, esta ley electoral nunca se ha revisado después. Como sabéis, es una ley electoral que tiene sobre todo un grave defecto contra la equidad, que es la sobrerepresentación territorial. Es decir, las provincias, que son la circunscripción, están sobrerepresentadas porque no se tiene en cuenta a la hora de asignarles una representación mínima a su población. Es decir, España, como también todos sabemos, en Aragón es particularmente elocuente este fenómeno, expresivo, tiene una gran concentración urbana a costa de un enorme despoblamiento rural, y entonces hay provincias que realmente, con criterios de la Unión Europea, son desiertos, porque tienen índices de población bajísimos. Hay una gran cantidad de provincias en España que tienen menos de 300.000 habitantes. Bueno, esas provincias tienen 2 diputados como mínimo, y a partir de ahí, pues cada 100.000 más, incrementan un diputado, etcétera, pero eso ha llevado a la situación de que elegir un diputado en Madrid cuesta, son también cifras de memoria, por supuesto que si alguien quiere con precisión tendrá que documentarlas adecuadamente, pero vamos, para hacernos una idea, un diputado en Madrid cuesta 300.000 votos y en Soria cuesta 28.000. Esta es la situación, es decir, hay una sobrerepresentación de los territorios, de las provincias, que por supuesto ha ido cada vez empeorando el principio de la igualdad del voto, de que un ciudadano un voto. A día de hoy esto no es así en España, y además la cosa se ha empeorado porque cuando se hizo la ley electoral que sigue vigente, España tenía 12 millones de habitantes menos, y esos 12 millones de habitantes adicionales se han ido concentrando en los sitios que ya estaban poblados, con lo cual la discriminación a favor de las provincias menos pobladas no ha hecho sino aumentar, y la discriminación en contra de los habitantes de las ciudades no ha hecho también sino agravarse. Por lo tanto, tenemos un grave problema de equidad. Esto favoreció muchísimo a los nacionalistas, pero no porque fuera un complot, como a veces se dice con cierta tontería, a favor del nacionalismo. Es muy sencillo. Justamente como la circunscripción en la provincia, si tienes tu partido concentrado en muy pocas provincias, pues entonces tienes una base electoral suficientemente firme para convertirte en un partido imprescindible. Es el caso en concreto del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que tiene menos votos que nosotros, que UPyD, pocos menos, pero vamos, menos, y sin embargo tiene 6 diputados y nosotros 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque el PNV saca todos sus diputados exclusivamente en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y ya está. Y con eso le basta y es suficiente. Con sus 6 diputados puede arbitrar, o como le hace con la Coalición Canaria con 2, o el BNG con 2 también esta vez, o CiU y Esquerra Republicana, los catalanes en general. Sin embargo, contra lo que se cree, en términos de conversión de votos en escaños, los más beneficiados no son los nacionalistas, son el PP y el PSOE. El PP y el PSOE les cuesta de media a los dos, tiene muy poca diferencia, un escaño aproximadamente 60.000 votos. Como todo el mundo sabe, a nosotros 300.000 y Izquierda Unida, que bate el récord, más de medio millón. Es decir, estamos en un país donde a un partido, que es Izquierda Unida, un escaño le cuesta medio millón de votos y a otro le cuesta, por ejemplo, Nafarroa, 40.000. Evidentemente no es un sistema electoral equitativo, es por lo tanto un atentado a la justicia elemental que tiene que haber en una democracia. Pero, además de eso, de ese atentado contra la equidad y la justicia, tenemos el problema adicional de que esos pequeños partidos se convierten en árbitros de la situación. Es decir, como el sistema hace también difícil que un partido tenga la mayoría absoluta con facilidad, lo habitual es lo que llamamos un sistema de bipartidismo imperfecto, que uno de los dos grandes partidos tenga que pactar con uno de los partidos menores para obtener mayoría suficiente. Evidentemente el partido menor, a nada que sea un poco hábil, y desde luego a fe que lo son, le saca al partido mayoritario todo lo que puede. Lo último que ha conseguido el PNV en este sentido es absolutamente escandaloso. El PNV ha cambiado un apoyo legislativo para los 17 meses que le quedan a Zapatero la Moncloa, y nada más que con ese objetivo, que llegue hasta las elecciones del año 2012 sin tener que adelantarlas, pues lo que ha conseguido es ni más ni menos que la ruptura de la caja única de la seguridad social, que es lo último que quedaba, porque ya no queda nada más, que fuera común a todos los ciudadanos en toda España. En fin, luego podemos también hablar de eso, que es un tema intrincado, pero desde luego el fondo está bastante claro cuál es. Bien, no solamente los partidos nacionalistas han conseguido un peso absolutamente desproporcionado a su verdadera importancia en cuanto a representatividad social, ciudadana, sino que además los propios partidos que antes eran nacionales se han convertido en federaciones de partidos regionales. Por lo tanto,
dentro de los propios del PSOE y del PP, quien impone la ley es aquel varón, como se suele decir, o baronesa, en el caso de la señora Aguirre, claro, que lo que tiene es una facción del partido con suficiente peso institucional para poner condiciones al conjunto del partido. Entonces nos encontramos con incoherencias tan absolutas como que el PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, que el propio PP ha casi calcado en un 70 o 80% en la Comunidad Valenciana, y que encima añade una cláusula, la llamada cláusula Camps, que últimamente le he estado por decir que no existe, no sé por qué, porque está en el Estatuto, cualquiera la puede ver, es una cláusula adicional, que dice claramente que la Comunidad Valenciana no renuncia a nada que tenga Cataluña. Bueno, si Cataluña consigue que le caiga un meteorito o un tsunami y que arrase la Costa Brava, Valencia también. Bueno, bien. O como Canarias, que ahora ha dicho que si los vascos han conseguido, además no son los vascos, es el PNV, pero en fin, esta manía de hablar así, han conseguido un trato especial en el tema de las políticas activas de empleo, ellos también. No se dan cuenta que para el caso del País Vasco es un gran chollo, porque el País Vasco recibiría, según el pacto que ha hecho el PNV con el gobierno, el 6,2% de las políticas activas para el 2,8% de los parados que hay en España. Y en Canarias sería el 2,1% de las políticas activas para el 7,2% de los parados que hay en España. En fin, problemas de la LOCSE y del fracaso de la educación en España. La gente ya no sabe contar. Pero en fin, dejando este pequeño detalle de lado, como os decía, el problema primero que tenemos, que es, en nuestra opinión, desde luego de mucha gente cada vez más, el primer problema que puso las bases de la crisis política en la que estamos hoy es una ley electoral que tiende, por su propia naturaleza, a fomentar, vamos a decir, la centrifugación de los grandes partidos, su conversión en sumas de partidos territoriales, es decir, no solamente los nacionalistas. Además, a los nacionalistas no se les puede criticar por serlo, ellos simplemente defienden lo que defienden y ya está. El problema es que el PP y el PSOE ya no son partidos nacionales. Insisto en esto porque es muy importante entenderlo, para entender en qué crisis estamos. ¿Qué quiero decir con que no son nacionales? No que no son nacionalistas españoles, que no hacen ninguna falta, que ya no tienen ningún proyecto común de Estado, ya no existe ninguna política común de Estado que ellos defiendan. Luego pondré unos cuantos ejemplos muy actuales para que se entienda exactamente a qué nos estamos refiriendo. Es decir, que cada comunidad va a lo suyo y cada una dice, y no ya un partido nacionalista, sino que el Partido Popular de Galicia, por ejemplo, no hace tanto tiempo, cuando el Banco de España conminó a que las cajas de ahorros de Galicia, que estaban en grave exposición por sus inversiones disparatadas, como todas las demás, por cierto, en materia inmobiliaria, les conminó a que se fusionaran, no entre ellas, sino con cajas de ahorro viables de otras partes de España que funcionaran mejor, salió nada menos que el señor Núñez Feijóo a decir que Galicia tenía derecho a tener su sistema financiero propio. Esto se dice en el año 2010, donde el sistema financiero es internacional y gracias a Internet, o por desgracia en este caso, se pueden mover miles de millones de euros de un país a otro en un abrir y cerrar de ojos. Y estaba diciendo que los demás españoles tenemos que pagar a Galicia sus cajas de ahorros porque es una señal de identidad de Galicia. Esto lo dice el PP, no lo dice el Partido Nacionalista Vasco, ni lo dice Esquerra Republicana de Cataluña. Este es el problema que tenemos.